Bueno, muy rápidamente, algunas otras curvas también que son interesantes reconocer para el transistor. Hay una curva importante que se llama la curva de transferencia, que yo creo que es bastante representativa del transistor bipolar, que lo que nos da es la corriente de colector en función de la tensión base emisor. ¿Vale? Entonces tendríamos una curva como esta. ¿Qué significa? Que si la tensión base emisor está por debajo de la tensión de codo de la unión base emisor, pues la corriente, como veis, es muy pequeña y por lo tanto el transistor va a estar en corte. A medida que nosotros vamos aumentando la tensión base emisor, pues ya la unión base emisor se va polarizando en directa, tenemos circulación de portadores hacia la base y de la base hacia el colector. Entonces entraríamos en la zona activa y tenemos corriente de colector. Y ya si la tensión base emisor es muy alta, entonces ya entraríamos en la zona de saturación. Entonces es muy representativa porque vemos que realmente el parámetro que controla el modo de funcionamiento del transistor es la tensión base emisor. Muchas veces utilizamos la corriente de base porque es más sencillo y es un parámetro que tiene valores más habituales con los que trabajamos porque la tensión base emisor es muy pequeña, entonces utilizamos la corriente de base como parámetro indirecto para controlar el estado del transistor, ¿vale? Pero realmente es con la tensión base emisor con lo que nosotros decidimos el estado de polarización de la unión base emisor y cómo va a estar trabajando el transistor finalmente. Y luego otra característica importante también que conviene conocer es lo que se llama la tensión de ruptura del transistor. Si nosotros representamos de forma completa las características de salida del transistor, corriente de colector en función de tensión colector-emisor, pues claro, antes representamos solamente hasta por aquí, considerando un poco el transistor ideal. Pero en la realidad, como cualquier otro material, como cualquier otro dispositivo, si nosotros vamos aumentando mucho la tensión entre colector y emisor, estamos polarizando muy inversamente la unión base-colector y eso llega a un momento en que va a entrar en avalancha porque ahí los portadores se aceleran mucho y entonces ya hay sobrecorrientes. Con lo cual las curvas reales son como algo así, ¿vale? Si aumentamos mucho la tensión colector-emisor, vamos aumentando por aquí la tensión colector-emisor sobre el eje, pues ya llegaría un momento en que nos acercamos a la zona de ruptura y la corriente de colector aumentaría muy rápidamente y podemos quemar el transistor, ¿vale? Entonces todos los transistores tienen una zona o una tensión máxima de trabajo. Se suelen indicar con estos parámetros. BV significa breakdown voltage, o sea, la tensión de ruptura, si nosotros dejamos la unión base-emisor abierta. Si nosotros no polarizamos la unión base-emisor y la dejamos abierta, pues entonces tenemos una tensión de ruptura que es mayor. Pero claro, si polarizamos directamente la unión base-emisor, entonces estamos inyectando portadores también a la zona de base y estamos facilitando la ruptura. Entonces, al final, este sería el parámetro que tenemos que considerar. La tensión de ruptura cuando la unión base-emisor está polarizada directamente. ¿Vale? Porque muchos fabricantes nos pueden decir, no, mi transistor aguanta 100 voltios, pero 100 voltios suele ser en las mejores condiciones y tal, ¿no? Luego hay que mirar la letra pequeña, que es qué pasa cuando está polarizado también la unión base-emisor directamente, ¿no? Entonces este suele ser el parámetro que hay que considerar y siempre escoger un transistor que sea capaz de soportar esa tensión, ¿no? Es decir, si la tensión máxima que puede soportar nuestro transistor es de 100 voltios, pues luego en el circuito que lo vamos a poner, pues como máximo tenemos que asegurar que no va a llegar a 80 voltios. Siempre hay que dejar un poco de margen de seguridad. Bueno, y otro efecto importante también que tenemos en el transistor es el efecto de la temperatura, que también en algunos casos conviene considerarlo. Entonces sería, la temperatura nos va a afectar a tres parámetros, que sería la tensión de la unión base-emisor. Esto es muy importante porque, como vemos al final, la unión base-emisor es la que nos va a definir en qué zona va a estar trabajando el transistor. Puede afectar bastante al funcionamiento del transistor. Entonces, como en la unión base-emisor al final lo que tenemos es un diodo, pues el comportamiento es similar a los diodos que vimos, a lo que vimos en los diodos, que sería que la tensión de codo disminuye en aproximadamente 2,5 milivoltios por grado centígrado, ¿vale? Eso nos puede afectar un poco al punto de funcionamiento del transistor.
¿Qué más? La corriente de colector. La corriente de colector, según vimos en la ecuación anterior, la corriente de colector realmente era beta por I de base, que decíamos que aproximadamente es esto, pero considerando efectos térmicos es también beta más 1 por la corriente inversa de saturación que tenemos en la unión base-colector, que está polarizada inversamente. Y esta corriente depende mucho de la temperatura. Habíamos visto que se duplica con cada aumento de 10 grados de la temperatura. Entonces, bueno, esto en algunos casos también hay que a lo mejor tenerlo en cuenta porque, claro, este parámetro aquí, este factor, si aumenta la corriente inversa de saturación, se va a multiplicar aproximadamente por 101 beta más 1, o dependiendo del valor de beta, por un valor bastante grande y puede hacer que la corriente de colector también se desplace, vaya cambiando su valor sin que cambie la corriente de base. Podemos estar manteniendo la corriente de base perfectamente constante, pero la corriente de colector vemos que se nos va porque la temperatura está cambiando. Y luego ya por último la ganancia de corriente. La ganancia de corriente beta también depende un poco de la temperatura, ¿vale? Depende de la temperatura. No es un factor que suele ser demasiado importante en la mayoría de aplicaciones y no es fácil de cuantificar, pero lo que sí se puede decir es que siempre aumenta con la temperatura. Entonces, si necesitamos un valor mínimo, sabemos que si aumenta la temperatura, siempre vamos a tener ese valor mínimo. Entonces, por lo menos, estamos siempre del lado de la seguridad. ¿Vale? Y aquí tenéis una tabla un poco que indica pues algunos valores de la corriente inversa de saturación, la tensión base emisor y la beta a menos 65 grados, a 25 grados y a 175 grados. Entonces vemos como la corriente inversa de saturación aumenta bastante rápido, ¿vale? Porque es exponencial. La tensión base emisor es lineal, disminuye al aumentar la temperatura. Y la beta ya no tiene una ecuación sencilla, pero como vemos va también aumentando al aumentar la temperatura. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo, simplemente no quiere decir que siempre sea así, depende del tipo de transistor, si es de señal, si es de potencia, etc. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso es un transistor que no tiene demasiada ganancia, es 55 a temperatura ambiente y 100 a 175. ¿Vale? Bueno, algunos efectos que conviene conocer también. Y ahora ya, sin más, nos vamos a los modelos del transistor. Es decir, ¿cómo lo vamos a modelar para poder analizarlo en nuestros circuitos? Cuando yo tenga el transistor, ¿qué pongo ahí dependiendo de la zona en la que esté trabajando? Bueno, pues entonces estaríamos, el primero sería en zona activa. Vamos a ver en zona activa. En zona activa decíamos que es cuando polarizamos directamente la unión base-emisor e inversamente la unión base-colector. Y es cuando tenemos el efecto transistor y funciona en un poco la forma más representativa del transistor, que es cuando estamos en esta zona de aquí, como fuente de corriente. ¿Vale? Entonces, mirad, lo que hacemos es modelarlo de esta manera. Desde el punto de vista de la salida entre colector y emisor, se comporta como una fuente de corriente, cuyo valor es beta por I de base, que es lo que habíamos visto que pasaba en zona activa. Es trabajar más o menos en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, entre colector y emisor, aquí nuestro transistor, si lo dibujamos, sería así. Esta sería la base, el emisor y el colector, ¿vale? Dibujado un poco como cuadripolo, sería así, ¿no? Aquí tenemos la base. Estas de aquí serían el emisor, tanto por aquí como por aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos el colector. Entonces, cuando está en zona activa, la unión colector-emisor está, se comporta como una fuente de corriente de valor beta por I de base, donde I de base es la corriente que entra por aquí. Y la unión base-emisor decíamos que estaba polarizada directamente en este modo. Entonces, se comporta como un diodo trabajando en conducción, es decir, una resistencia serie y una fuente de tensión, que es la tensión de codo, en el caso más general. Es decir, el modelo que estamos utilizando sería este, ¿no? Corriente de base en función de tensión base-emisor, ¿vale? Lo estamos modelando por algo así, ¿no? Una característica aquí lineal, ¿vale? Con una determinada tensión de codo y una determinada resistencia que es la inversa de esta pendiente, como habíamos visto.
¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente con este modelo ya vemos que la corriente de base va a ser la tensión que yo le aplique entre base y emisor menos la tensión de codo dividido por la resistencia base-emisor, resistencia dinámica de la unión base-emisor o resistencia serie, como queramos llamarla. Vale, muy buena pregunta, porque eso era lo que iba a comentar ahora. Esto es, suponte que está trabajando en zona activa. Supongamos que está trabajando en zona activa. Entonces tendría este modelo. Pero si yo he hecho esta hipótesis de que está en zona activa, luego tengo que comprobar las hipótesis. Y aquí están las condiciones, aquí abajo ponemos las condiciones que se tienen que verificar para que esto realmente sea cierto, que es lo que tú estás preguntando. Entonces, si yo he supuesto esto, para que esto realmente sea verdadero, la corriente de base me tiene que salir positiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que estar trabajando en un punto por aquí, en la zona de conducción de la unión base-emisor. Y para eso, vamos, la única condición es que la tensión base-emisor sea mayor que la tensión de codo. Si es menor o negativa, ya estaría en el otro lado y la corriente de base sería cero. ¿Vale? Y luego la siguiente condición es esta de aquí, que la tensión colector-emisor tiene que ser mayor que la tensión colector-emisor de saturación, que es un parámetro que nosotros vamos a conocer, es este parámetro de aquí. Entonces es estar por aquí, como se indica aquí con esta flecha, en zona activa. Esto realmente lo estamos aproximando un poco, ¿vale? Luego veremos con más detalle los modelos. Es como que todo esto es lineal, ¿vale? Y esta es la condición que tenemos que cumplir. O sea que yo pongo esto en mi circuito, resuelvo y luego miro a ver si I de base me sale positiva y si la tensión colector-emisor es mayor que la tensión colector-emisor de saturación. En muchos casos la tensión colector-emisor de saturación se considera cero, despreciamos porque suele ser 0,2, 0,3. Entonces la condición es que la tensión colector-emisor sea mayor que cero. Entonces al final es una cuestión de hacer una hipótesis y comprobarla. Ahora podemos ir a la zona de corte. Bueno, decimos, bueno, pues si está en la zona de corte, este es muy sencillo. Porque en zona de corte simplemente es circuito abierto, lo que nosotros vamos a considerar es circuito abierto por todos los sitios. Recordad, tenemos otra vez aquí la base, el colector y estos dos terminales, que es el mismo, es el emisor. Entonces, si estamos en corte, es todo un circuito abierto. Es como si el transistor no estuviese ahí. ¿Por qué? Porque si yo estoy en corte, la unión base-emisor está polarizada en inversa. Luego estoy en un punto por aquí con corriente de base cero. Pero la tensión base-emisor me tiene que salir menor que la tensión de codo. Es decir, tengo que estar por debajo de este valor de aquí. ¿Vale? O sea que tiene que ser menor que la tensión de codo o negativa. Si la tensión de codo la considero cero, tiene que ser negativa. ¿Vale? Y desde el punto de vista de las características de salida, estar en corte es estar en el eje de tensiones, es esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, la única condición que tengo ahora es que la tensión colector-emisor tiene que ser positiva. Ni siquiera por encima de saturación, porque no hay saturación estando en corte la unión base-emisor, no. La característica de corte es siempre corriente cero y tengo que tener tensión colector-emisor positiva. ¿Vale? Que eso es algo normal, porque siempre lo voy a tener, porque si estuviese aplicando tensión colector-emisor negativa, entonces ya estaría en corte o en zona activa de transistor inverso y eso no lo vamos a considerar, ¿vale? Entonces, normalmente, esos casos con tensión colector-emisor negativa para un transistor NPN no lo consideramos. Ojo, si es PNP, todo es al revés, hay que multiplicar por -1 todos los sentidos, todos los signos. Y luego tendríamos la última zona, que es la zona de saturación. La zona de saturación es cuando la unión base-emisor está en directa y la unión base-colector también en directa. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos base, otra vez emisor aquí, la base también aquí y el emisor aquí. Entonces, si la entrada, la unión base-emisor está en directa, significa que también estamos en un punto por aquí, pero normalmente con más nivel de corriente que lo que antes era zona activa, ¿vale? Para llegar a la zona de saturación. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a estar en esta zona y la unión base-emisor se comporta como resistencia serie y tensión de codo, fuente de tensión de codo. Y otra vez, la condición que se tiene que cumplir es que cuando yo haga los cálculos, la corriente de base me tiene que salir positiva, porque tengo que estar en esta zona de aquí. ¿Vale? Positiva, o ya el último punto sería como aquí, ¿no? Que sería el extremo. También serviría. Ese serviría tanto como para corte como para conducción, porque al final es lo mismo, es corriente cero. Y luego, desde el punto de vista de la salida, como nosotros vamos a modelar el transistor,
es como una fuente de tensión, ¿de acuerdo? O sea que esto es lo más habitual. En esta zona de aquí, la tensión es tan pequeña y tiene normalmente tan poca variación con la corriente que lo consideramos tensión, una fuente de tensión con el valor tensión colector emisor de saturación. Nos lo darán 0,2, 0,3 y si no nos dicen nada lo consideramos ideal, 0 voltios. Claro, ¿podría querer más precisión? Sí, si yo quiero meter más precisión, pues le meto aquí una resistencia serie y entonces estaría modelando esto como algo así, con una zona aquí de tensión de codo y con una zona resistiva, pero normalmente no es necesario. Se suele considerar fuente de tensión y resistencia despreciable. Y muchas veces ni siquiera fuente de tensión, tensión cero. Pero muy importante, es la condición que tiene que verificar para estar en saturación. Para estar en la zona de saturación significa que tengo que estar por debajo de la zona lineal. Es decir, las curvas de zona de saturación, si las represento aquí tal como nosotros lo estamos modelando, esta sería la corriente de colector y aquí la tensión colector-emisor, estamos modelando las curvas como una tensión constante en la zona de saturación y una fuente de corriente en la zona activa, ¿vale? Entonces, si este valor de aquí este valor es I de base, este nivel sobre el eje de corriente de colector es beta por I de base, ¿vale? Entonces, si yo estoy suponiendo que estoy en esta zona de saturación, es estar desde este punto de aquí, que sería el límite, me vale tanto para saturación como activa, hasta este punto de aquí, ¿vale? Que sería el límite y me vale tanto para corte como para saturación, pero tengo que estar siempre en esta zona. O sea, el valor tiene que estar entre 0 y beta por I de base. Entre 0 y beta por I de base, es decir, entre este punto de aquí y este punto de aquí, ¿vale? Porque este punto de aquí es beta por I de base de corriente de colector. ¿De acuerdo? O sea que al final todo se reduce a sustituir en el circuito, resolver. La forma más sencilla es dibujar las características y poner los puntos que me salen. Si los puntos están dentro de las características, está todo bien. Y en la zona que yo he supuesto, está bien. Y si no, es que la hipótesis que he hecho no es correcta. Bueno, y entonces luego tendríamos el concepto de transistor bipolar ideal. El transistor bipolar ideal sería aquel que se comporta de forma ideal tanto desde el punto de vista de la entrada como desde el punto de vista de la salida. Entonces, desde el punto de vista de la entrada tendríamos estas características de aquí y como veis es tener un diodo perfectamente ideal, lo que ya vimos. Circuito abierto, por aquí soportando tensión negativa y cortocircuito o circuito cerrado cuando está conduciendo y entonces soporta tensión cero y maneja cualquier nivel de corriente. ¿Vale? Y aquí corriente cero y cualquier nivel de tensión, pero siempre negativo. Es decir, que en el modelo, cuando yo haga aquí el modelo, si lo quiero considerar ideal, pues sería simplemente, esto sería un circuito cerrado. ¿Vale? Y desde el punto de vista de la salida considero fuente de corriente desde tensión cero, colector emisor, desde este punto, fuente de corriente, y por lo tanto sería este modelo de aquí, pero con la condición corriente de colector mayor que corriente de colector en saturación, que en este caso es tensión cero, o sea que la zona de saturación sería esta zona de aquí. Consideramos que cuando está saturado tiene tensión cero entre colector y emisor. Entonces sería este mismo modelo de aquí, pero con la condición tensión colector-emisor positiva. El transistor ideal en corte es lo mismo, porque estamos considerando que estamos trabajando en esta zona, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la entrada y en esta zona desde el punto de vista de la salida, así que es todo un circuito abierto. Y cuando estamos en saturación sería que está conduciendo la parte de diodo, con lo cual esto sería un cortocircuito, porque lo consideramos ideal y estaríamos en esta zona, ¿vale? En esta zona de aquí, del eje de corrientes, manejando corriente por aquí, positiva, me tiene que salir positiva, eso sí. Y desde el punto de vista de la salida, si es ideal, es un cortocircuito. Entonces también muchas veces para cálculos rápidos, pues aproximamos los transistores a transistores ideales y me salen unos valores que tienen una aproximación suficientemente buena. Y entonces llegaríamos aquí a la teoría que veíamos también para diodos de análisis de circuitos con transistores. ¿Cómo analizamos circuitos con transistores? Pues igual que con diodos. Hacemos una hipótesis sobre el estado del transistor, que para nosotros va a ser, supongo que está en activa, o sea, como fuente de corriente en zona activa, o supongo que está en saturación o en corte.
y sustituyo. Automáticamente ya sustituyo el transistor por su circuito equivalente y ya todo me queda un circuito lineal que ya puedo analizar con la teoría de circuitos lineales que conocemos. ¿Vale? Entonces resolvemos, aquí sería, una vez realizadas las hipótesis, sustituimos el transistor por el modelo, tanto el modelo de entrada como de salida. Resolvemos el circuito lineal que nos queda y comprobamos las hipótesis de funcionamiento. Para esto conviene dibujar los puntos de funcionamiento sobre las características, a ver si está todo bien. Y si alguna de las hipótesis nos resulta falsa, o sea que el punto de funcionamiento no está donde yo esperaba, entonces es que algo he hecho mal y tengo que hacer otra suposición, ¿vale? Y volver a resolver. Como mucho tendría que hacer 3. Pero ¿qué ocurre? Que esto normalmente se facilita. ¿Por qué? Porque yo sé que si va a haber corriente por la base, ya sé que va a estar o en activa o en saturación y no va a estar en corte. Entonces es muy fácil distinguir ya si va a estar en corte o va a estar o en activa o en saturación, ¿vale? Porque se ve por la zona de base, si veo que entra corriente, pues es que va a conducir corriente, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a estar en activo o en saturación. Si la corriente no tiene el sentido adecuado, ya sé que va a estar en corte. Entonces podemos ir hacia la solución correcta más rápidamente. Un tipo de transistor muy importante que se utiliza mucho son los fototransistores. Los fototransistores son transistores que se fabrican con un encapsulado transparente de forma que pueda incidir radiación sobre la unión del transistor. Tenemos algo así. El fototransistor, por ejemplo, de tipo NPN, pues tenemos la zona N, la zona P y la zona N. Si nosotros esto lo hacemos de forma que pueda incidir radiación visible, bueno, visible o ultravioleta, infrarroja, radiación que al final tiene energía, los fotones van a entrar en contacto con la zona de base y van a crear portadores de carga. Se rompen otra vez enlaces covalentes y tenemos huecos y tenemos electrones y por lo tanto al final el efecto que tenemos aquí es que va a circular portadores que van a ir desde zona de base hacia la zona de colector. En este caso serían electrones que estarían circulando y que al final sería corriente que iría en sentido contrario. Entonces lo que tenemos al final sería que esta corriente crea portadores que nos aumenta la corriente inversa de saturación. Es decir, que nos aparece una corriente similar a la corriente inversa de saturación, pero por efecto de la radiación que está incidiendo en el material. Y tendríamos pues una ley parecida a la que vimos antes con la corriente inversa de saturación, pero a la corriente inversa de saturación se le suman esa corriente generada por efecto de la radiación. ¿Y al final en qué se traduce? Pues se traduce en unas características como estas que tenemos aquí. Se puede representar la corriente de colector en función de la tensión de colector emisor. Como vemos en principio aquí, ni siquiera necesitaríamos corriente de base. Hay fototransistores que se fabrican incluso sin acceso a la zona de base, ¿vale? Y lo que tenemos son unas características muy parecidas, pero ahora la corriente de colector está controlado por medio de la cantidad de radiación que está incidiendo en la zona de base. ¿De acuerdo? Como veis aquí, la radiación que está llegando se suele medir en vatios o en microvatios, porque suele ser poca cantidad por centímetro cuadrado, y en función de la radiación, pues tenemos más corriente de colector o menos. O sea que al final estamos controlando la corriente de colector por medio de un parámetro que es la luz que llega al colector, ¿vale? Y eso es muy importante, tiene muchísimas aplicaciones. Incluso tenemos también fototransistores a los cuales se les añade una conexión aquí y un terminal de base. Y entonces podemos tener un doble efecto. Podemos controlar la corriente de colector tanto por medio de la corriente de base como por la radiación incidente. Entonces, ¿para qué se utilizan los fototransistores? Pues muchas aplicaciones. Una de ellas muy típica es asociar un diodo emisor de luz con un fototransistor. Y entonces podemos controlar la corriente del colector del transistor con la corriente del diodo, porque la corriente del diodo genera luz. Esa luz incide sobre la base del transistor y genera corriente de colector. Entonces, al final, fijaros, tenemos unas características parecidas a las del transistor, pero en lugar de aquí tener corriente de base, lo que tenemos es la corriente del diodo, que es un elemento que no tiene ningún tipo de conexión eléctrica con el transistor, es decir, tenemos aislamiento eléctrico, lo cual ya es una aplicación. Esto podemos tener aquí una masa y aquí tener otra masa de referencia y tenemos aislamiento eléctrico. Se pueden fabricar, esto se llama un fotoacoplador o
un optoacoplador y se pueden fabricar con tensiones que pueden llegar a los kilovoltios. Así que podemos tener un aislamiento muy grande y enviar información sin tener conexión eléctrica. Y eso luego tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones, lo estamos utilizando todos los días ya en casa, la fibra óptica que nos llega, pues es este mismo principio. Lo que se hace es poner un emisor de luz en un extremo de la fibra óptica donde se va a hacer la transmisión y el receptor, el fototransistor, en el otro extremo. Y en el medio la fibra óptica que puede tener kilómetros. La luz se puede transmitir a través de fibra óptica con muy bajas pérdidas. Entonces, con muy poca energía se puede transmitir a kilómetros de distancia y enviamos la información digitalizada al otro extremo. Podría ser analógica también, ¿no? Pero hoy en día va todo digital. Entonces enviamos pulsos que son unos y ceros y esos pulsos se vuelven a transformar aquí en los mismos unos y ceros y esa información llega al receptor, ¿vale? Lo que tenemos en casa, la fibra óptica, es este principio de aquí. En otras aplicaciones, por ejemplo, en los sensores que tenemos cuando entramos en un ascensor para controlar el cierre de la puerta, pues tenemos en un lado si esta es la puerta, en un lado de la puerta tenemos normalmente aquí el diodo emisor de luz, ¿vale? Y por aquí también el fototransistor, en este lado. Y lo que tenemos en el otro lado de la puerta del ascensor aquí es un reflector. Entonces, este diodo, en lugar de ser emisor de luz para que no le afecte la luz ambiente, se utiliza luz infrarroja, que nosotros no vemos. Pero si lo miráis algún día los emisores, los diodos de luz infrarroja a través de la cámara del móvil, lo veréis iluminado, porque la cámara del móvil tiene un espectro mucho más amplio y es una forma de ver diodos de infrarrojo. Si lo miráis con el mando a distancia de la tele, que sea de infrarrojos hoy en casa, y lo miráis con el móvil, cuando pulséis vais a ver cómo se enciende a través de la cámara del móvil, lo vais a ver porque las cámaras de los móviles tienen un espectro más amplio de reproducción y entra en el rango del infrarrojo. Bueno, a lo que íbamos. Entonces esto lo que hace es emitir luz infrarroja que llega al reflector, el reflector la refleja y llega aquí el fototransistor. Esto se hace así para poder poner toda la electrónica de un lado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay ninguna persona, pues el transistor recibe luz y está saturado, genera un cero ahí y sabemos que no hay nadie. Pero si una persona se pone en el medio, entonces la luz no pasa, el transistor se queda en corte y al quedarse en corte va a dar un nivel de tensión alto y ahí se detecta que hay una persona en el medio, ¿vale? Y ese es al final el clic este que oímos cuando entramos en el ascensor, la puerta se está cerrando, hace clic porque ese transistor al final activa un relé, ¿vale? Y es como funcionan estas cosas. ¿Qué más? En control de velocidad de motores. Aquí en el medio de esto se pone un disco con dientes, con muchos dientes, y cada vez que pasa un diente interrumpe la luz que pasa que pasa del LED al transistor y genera un pulso en la salida. Entonces, contando los pulsos que tenemos en la salida, podemos contar las vueltas que da el motor. También se utiliza mucho en tacómetros, en medida de velocidad de motores. Así que tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, bueno, que veáis que es un elemento importante. Quizá podemos hasta buscar alguno por aquí. ¿No veis? Por ejemplo, tienen este tipo de encapsulados. Aquí, por ejemplo, 4. ¿Lo veis? Si vamos por aquí a imágenes, pues son dispositivos de este estilo con multitud de aplicaciones para mandar información y esto de aquí puede estar conectado a una fuente de alta tensión y lo podemos mandar la información porque no hay conexión eléctrica, ¿vale? Otros de este estilo, como veis aquí, este sería para meter aquí, por ejemplo, un disco y al pasar el disco pues se generan los pulsos, como este caso de aquí, ¿eh? Tienen muchas aplicaciones. Mira, estos son algunos muy típicos. El 4N25 es un fotoacoplador de aplicación general. Vale, y entonces ya para acabar este tema, antes de hacer ejercicios, las aplicaciones del transistor. Las dos aplicaciones fundamentales del transistor, tanto si es bipolar como los que veremos luego, transistores FET y MOSFET, son las siguientes. La primera, como amplificador de señal, nos sirve para hacer amplificadores, y la segunda es como interruptor. Amplificador de señal se utiliza mucho en electrónica analógica, que es lo que vemos en la primera parte de la asignatura. Pues se pueden hacer amplificadores para luego hacer amplificadores operacionales y todo eso tiene aplicaciones en instrumentación, para medida de señales, etc. Y como interruptor, pues es como interruptor controlado que se utiliza
principalmente en electrónica digital y en electrónica de potencia. En electrónica digital, pues es algo parecido a esto, para enviar información digitalizada en forma de unos y ceros. El transistor trabaja como interruptor, ¿vale? Bueno, primero como amplificador, pues vamos a ver aquí un ejemplo de amplificador muy sencillo para entender cómo el transistor puede funcionar como amplificador, ¿vale? Y también hay que entender que amplificar no es solo tener en la salida una señal más grande que la señal de entrada. Por ejemplo, si yo meto 1 voltio en la entrada, tener 10 voltios en la salida. Eso puede ser amplificar hasta cierto punto, pero para que sea amplificar de verdad, tengo que tener capacidad de dar más potencia en la salida que en la entrada. O sea, tengo que aumentar, tener más energía en la salida que en la entrada. Porque, por ejemplo, yo puedo usar un transformador. Si utilizo un transformador que tenga una relación de espiras de 1 a 10, si yo le meto una onda senoidal de 1 voltio en la entrada, tengo 10 voltios en la salida, pero el transformador no es capaz de sacar energía de ningún sitio. La energía que entra en la entrada y la potencia que entra en la entrada es la misma que en la salida. Así que si yo estoy sacando 1 vatio en la entrada, estoy cogiendo 1 vatio, en la salida solo puedo dar 1 vatio. Y eso significa que no estoy amplificando. Entonces eso es muy importante. Amplificar es normalmente tener más señal en la salida, pero también más energía en la salida. Y eso significa una cosa muy importante, que la energía hay que sacarla de algún sitio, porque si yo quiero tener en la salida más energía que tengo en la entrada, necesito algo. Y ese algo es una fuente de alimentación. Tengo que obtener una fuente, por ejemplo, una fuente de tensión continua, de donde voy a sacar esa energía que necesito para enviarla a la salida, pero reproduciendo la señal de entrada. Entonces, vamos a ver aquí cómo, con un circuito muy sencillo, podemos amplificar utilizando el transistor bipolar, que sería este circuito de aquí. Fijaros, yo tengo esta señal de aquí, U sub G, que sería la señal del micrófono. Puede ser una señal pequeña de 1 voltio. Y lo quiero llevar a un altavoz, pero necesito darle más potencia y tener, pues, por ejemplo, 10 voltios en la salida, pero con más potencia, por ejemplo 10 vatios, mientras que el micrófono me está dando a lo mejor solamente 1 vatio, por decir algo así, que normalmente los micrófonos dan muchísima menos potencia, ¿no? Pero imaginemos que tengamos 1 vatio en la entrada y yo quiero tener 10 voltios en la salida, pero también 10 vatios en la salida, ¿vale? Entonces montaría este circuito. Aquí pongo una fuente de tensión continua, aquí pongo en serie la tensión de alterna que quiero amplificar, luego pongo una resistencia para limitar aquí la corriente, otra resistencia en la zona de colector y esta va a ser mi tensión de salida amplificada. Entonces, si yo aquí he hecho las cuentas, esto es muy fácil de analizar. Para que funcione como amplificador, el transistor siempre tiene que trabajar en zona activa. Es decir, tiene que trabajar en esta zona de aquí. Como veis, aquí es la zona activa principal, el punto M, el punto A también es de zona activa y el punto B también es de zona activa. Pero no puedo llegar a la zona de corte ni a la zona de saturación, porque si no, ya no estaría reproduciendo perfectamente la tensión de entrada. Tengo que estar trabajando en esta zona, que es la zona activa. Y para eso utilizo esta fuente de tensión. Con esta fuente de tensión aquí en la entrada, aseguro que voy a tener un nivel de corriente continua en la entrada, de forma que aunque yo ponga aquí una tensión alterna superpuesta, que es esta que estoy superponiendo aquí, siempre voy a estar trabajando desde una corriente como esta hasta una corriente como esta y siempre dentro de zona activa. ¿Vale? Y entonces ya, si lo viésemos, aquí puedo tener una señal muy pequeñita de corriente y al llevarlo aquí puedo transformarlo en una señal de tensión mucho más grande. ¿Vale? Pero vamos a verlo matemáticamente. Fijaros que es muy sencillo, porque aquí la corriente de base puedo decir que es la tensión VB de continua más la tensión de alterna dividido por la resistencia de base. Para esto estoy haciendo una pequeña suposición que es considerando el transistor ideal, o sea que estos son 0 voltios. En realidad son 0,7, pero para no complicar todo esto mucho, si VB es bastante grande, 10 voltios por ejemplo, 0,7 son prácticamente despreciables. Entonces me quedaría esto, VB más UG partido de RB, ¿vale? Que como veis tiene una componente de continua, que es esta de aquí, este nivel de aquí, y una componente de alterna, que es proporcional a la señal que yo estoy metiendo aquí. Es una corriente, es VG partido de RB por seno de omega t, pero al final es proporcional a la onda U sub G. La onda U sub G que estoy metiendo tiene una amplitud VG multiplicado por seno de omega t, ¿vale? O sea que es una onda senoidal.
Y por lo tanto me queda una corriente que tiene un nivel de continua y un nivel de alterno superpuesto. Y este nivel de alterna, este nivel aquí de pico, es VG partido de RB. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, ahora, si yo digo que voy a estar trabajando siempre en zona activa, pues ya sé la corriente de colector, porque la corriente de colector siempre es beta por I de base en zona activa. Entonces, automáticamente puedo calcular la corriente de colector como beta por I de base. Y es multiplicar por beta lo de antes. ¿Lo veis? Y me queda lo mismo. Para la corriente de colector me quedaría un nivel de continua más un nivel de alterna. Pero realmente lo que a mí me interesa es la tensión colector-emisor. Y para calcular la tensión de colector-emisor, lo único que tengo que hacer es aplicar Kirchhoff, porque al final sé que la tensión colector-emisor va a ser la tensión VCC, que está por aquí, es una fuente de tensión así, VCC. ¿Vale? Esto es una forma simplificada de dibujarlo. Así que VCE es VCC menos la caída que me cae en la resistencia RC, que es RC por I de colector. ¿Vale? Y de colector viene por aquí y por aquí. ¿Vale? Estoy suponiendo que esto está en vacío. Ahora no me interesa de momento poner cargas. Estoy suponiendo que está en vacío, para simplificar también. ¿Vale? Entonces la corriente de colector viene por aquí y me queda tensión colector-emisor es VCC menos RC por IC. Entonces, si yo lo calculo, me queda esta expresión. Sustituyendo el I sub C anterior, me queda esta expresión de aquí. Que, otra vez, me queda un nivel de continua, que sería todo esto. Que sería este nivel de continua que yo tengo aquí en la tensión colector-emisor. El nivel de continua normalmente no me interesa. Lo que me interesa es el nivel de alterna, que es la señal de audio que yo quiero amplificar. Por ejemplo, un sonido, o la propia voz, o un pitido, lo que sea. Entonces, lo que me interesa realmente es el nivel de alterna. Normalmente el nivel de continua se elimina poniendo un condensador en serie que no deja pasar la continua. Y luego pasaría solamente a la alterna. Con lo cual, la componente de alterna que me queda a mí es esta de aquí. ¿Lo veis? Esta de aquí. Que tiene una amplitud que viene dada por este factor de aquí. RC por beta, por VG y por RB. Entonces, si yo ahora comparo la amplitud de la señal de alterna que consigo tener aquí en la salida con la amplitud de la señal de alterna que estoy metiendo en la entrada, eso sería la ganancia de mi amplificador. ¿Vale? O sea que la componente de alterna que estoy sacando, al final, es este valor de aquí. Y es este factor multiplicado por U sub G. Y este factor podemos hacer que sea mayor que la unidad. Si yo hago que beta por RC sea mayor que RB, por ejemplo, hago que beta por RC sea 10 veces RB, que eso se puede hacer fácilmente en el diseño, pues tendría una amplitud de la alterna que tengo en la salida 10 veces la de entrada. ¿El signo menos qué significa? Significa que la tensión de salida alterna tiene un desfase de 180 grados con respecto a la entrada, ¿vale? Pero eso normalmente no es importante. Que tenga un desfase de 180 grados no va a afectar a la calidad del sonido, puede tener luego otros efectos y tal, pero normalmente eso nos da igual. Podemos conseguir una señal que tiene una amplitud mayor. Está desfasada a 180 grados, eso lo vemos porque cuando aquí estoy aplicando la tensión negativa, por ejemplo, aquí tendría la máxima positiva y al revés. Cuando aquí estoy aplicando la tensión en el punto A, la máxima positiva, aquí estaría en la mínima negativa. Se ve que queda desfasado 180 grados, si lo hacemos también gráficamente. Entonces, si yo diseño, pues por ejemplo de esta manera, que se puede hacer fácilmente, lo que está por aquí, si escojo un transistor que tenga una beta de 100, una resistencia de 1 kiloohmio en el colector y una resistencia de base de 10 kiloohmios, entonces tendría una ganancia de 10, lo cual significa que si yo meto 1 voltio en la entrada, tengo 10 voltios en la salida. Luego veremos que si yo aquí realmente pongo una resistencia de carga, la ganancia me va a disminuir un poco, pero se puede comprobar que tengo más ganancia y más potencia también en la salida. Y la potencia realmente está saliendo de esta fuente, porque al final la energía ni se crea ni se destruye. Si yo quiero tener más potencia en la salida, de algún sitio tengo que estar sacando la energía. La energía al final está saliendo de la fuente VCC, por aquí, hacia el circuito. La otra aplicación es como interruptor controlado. Como interruptor controlado realmente
Al final es muy sencillo. Como interruptor controlado básicamente es que nosotros, si aquí le aplicamos una onda cuadrada, cuando le aplicamos la onda cuadrada inyectamos corriente en la base. Y si esta corriente es suficientemente grande, entonces el transistor se va a saturar y estaríamos trabajando en este punto de aquí y entre colector y emisor tendríamos un circuito cerrado. Para eso la condición, como habíamos visto, tiene que ser esta, que yo le inyecte una corriente de base suficientemente grande, o sea que sea mayor que la corriente que va a circular por el colector dividido por beta. Y entonces funcionaría como un circuito cerrado. Y si yo aquí aplico tensión cero, por ejemplo, durante estos intervalos que estoy aquí aplicando tensión cero, entonces ya no hay corriente porque la unión base-emisor tendría tensión cero y la corriente de base sería cero y el transistor se queda en corte, es decir, funcionaría como un circuito abierto. La corriente de base es cero y la corriente de colector es cero. Y bueno, aquí lo normal es aplicar siempre tensión positiva, así que la tensión colector-emisor sería positiva y estaría soportando esa tensión. Es decir, que funciona como interruptor controlado. Y esto se utiliza en los circuitos digitales, porque al final los circuitos digitales, como veremos, son circuitos binarios que representan el 0, por ejemplo, sería cuando el transistor está saturado, y tenemos 0 voltios a la salida, y el 1 cuando el transistor está en corte y tenemos una tensión alta a la salida, porque cuando el transistor está en corte, esto está abierto, la tensión que tenemos aquí entre estos dos terminales sería igual a la tensión VCC, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en la salida. Entonces esta es la otra gran aplicación como interruptor controlado y se utiliza en electrónica digital y también en electrónica que llamamos de potencia, que es la electrónica de conversión de energía. Y ya finalmente, ¿cómo se seleccionan los transistores? Pues similar a como habíamos visto para los diodos, tenemos que escoger que sean capaces de soportar la máxima tensión que vamos a tener en el circuito entre colector y emisor, que sean capaces de manejar la máxima corriente de colector, normalmente la de emisor va a ser similar, entonces la máxima corriente de colector, y normalmente en el caso de corrientes hay que comprobar tanto la corriente de pico como el valor eficaz de la corriente y luego también en la mayoría de aplicaciones necesitaremos mirar que tengamos una ganancia de corriente suficiente. Pues dependiendo de lo que cómo vayamos a trabajar y tal, pues la ganancia de corriente también es lo que nos va a dar la relación entre la corriente colector y la corriente de base en zona activa y eso también nos va a afectar al funcionamiento del transistor, ¿vale? Entonces también hay que tener en cuenta ese parámetro. Y aquí ya finalmente tenéis algunos transistores NPN y PNP con valores de tensión máxima, corriente máxima de colector y ganancia, ¿vale? Podéis encontrar más características en internet, más información sobre estos transistores. Son algunos transistores muy habituales, 547 NPN y 557 PNP. Fijaros que para los PNP ponemos valores negativos. ¿Por qué? Porque el PNP trabaja con tensión colector-emisor negativa o tensión emisor-colector positiva. Para que funcione en zona activa, la tensión colector-emisor tiene que ser negativa o la tensión emisor-colector tiene que ser positiva. Y también se pone corriente de colector negativa. ¿Por qué? Porque la corriente en realidad es saliente del colector, no entrante en el colector. Entonces la forma de indicar eso normalmente en las hojas de características es con el signo menos. Para el caso de las corrientes, siempre en las hojas de características se considera que la corriente es positiva cuando es entrante. Si luego en realidad la corriente es negativa, en la hoja de características se indica con un signo menos, pero el sentido positivo se considera entrante en la patilla siempre. Entonces, como veis aquí, la ponemos positiva en el colector del NPN porque es entrante en el colector, pero en el PNP la corriente es saliente de colector, entonces la ponemos como negativa para indicar eso. Y también otra cuestión final importante es que, como veis, las ganancias normalmente son grandes para transistores de poca corriente. Si trabajamos con transistores de más corriente, que ya es lo que llamamos transistores de potencia, ya las ganancias suelen ser menores. Por el propio proceso de fabricación no se pueden conseguir ganancias tan altas en transistores que sean capaces de manejar corrientes altas y tensiones altas.